título es Dejen de vapear. Así que me imagino que va a ser una crítica a la gente que vapea. Yo como rechazo todo lo que tenga que ver con fumar, tengo entendido igual que el uso del vape es tan nocivo como el del cigarrillo, o por ahí anda, desconozco en profundidad, pero si quieren lo vemos. Hoy en día hay personas vapeando en el colegio, vapeando en el gimnasio, vapeando con su mascota e incluso vapeando en el Congreso. ¿Qué decía el meme, el texto? La diputada colombiana Katy Jubinao se disculpa tras viralizarse un video en el Parlamento en el que aparece vapeando durante un debate sobre la sanidad. Desconozco cómo se manejan en estos términos institucionales con el tema de fumar y eso. Entiendo que no debería hacerse porque es un espacio cerrado y está repleto de gente en un espacio que se vuelve reducido por la cantidad de gente que hay. Sé que hay un senador, diputado de Argentina que cuando era presidente de una de las cámaras prohibía el uso del mate. Hoy en día creo que sí, tipo, tiene que ver según quién presida las cámaras el decidir si se puede tomar o no tales sustancias o infusiones. Incluso vapeando en el Congreso. Los vaporizadores electrónicos nacieron como una nueva manera para que las personas adictas a fumar ahora tuvieran una alternativa más saludable de consumir nicotina y eventualmente dejarla. Todo comienza cuando este farmacéutico chino llamado Hon Lee, que era fumador tras la muerte de su padre, que fue a causa de las consecuencias del consumo del tabaco, inventa el primer cigarrillo electrónico. Bien, hasta acá más o menos lo que creo que todos tenemos una noción, que es que esto nace como uso de reemplazo para el cigarrillo, por todas las consecuencias que tiene, pero no termina siendo una buena manera de sustituir. Luego comenzaron a salir distintas versiones de estos. Vapes recargables, desechables, saborizados, aromatizados y hasta con TikTok integrado. Imagínate poder destruir tu cuerpo y tu cabeza a la vez. Pero antes de seguir hablando de esto, quiero agradecer a mi nuevo sponsor, el tabaco. Acabamos de terminar de cocinar la mayor innovación de la industria tabacalera, el tabaco 2.0. Además de estar modificado genéticamente, fue farmeado y piqueado por los mejores esclavos de la TAM. Este cigarrillo, además de tener los niveles más altos de nicotina, está armado con fent y microresiduos plásticos. Fumar esto tiene innumerables beneficios, como la relajación y la concentración. ¿Adictivo? ¿Cómo puede ser adictivo? Si yo personalmente llevo fumando un paquete al día y todavía no soy adicto. Además de que es una muy buena manera de bajar de peso, ya que estos cigarrillos no tienen calorías. Creo que voy a vender mi cuenta de Fortnite tan solo para comprar estos cigarrillos y revenderlos por Facebook Marketplace para cuando sean ilegales. Hace años que el cigarrillo viene perdiendo al público joven. La cosa es que el tabaco antes era un producto como cualquier otro que se promocionaba y vendía sin regulación. Antes era muy normal ver en todo el mundo, pero sobre todo la juventud, que hoy en comparativa no es tan normal ver a jóvenes fumando cigarrillo. Antes era como lo normal. Hoy en día, por ejemplo, por decirles, en mi grupo de amigos somos, en el más grande por ahí somos 14, 15 personas y ninguno fuma. 0 de 15. Así como en otros grupos probablemente todos fumen, ¿no? Pero por lo menos en el mío no hay ningún fumador. Y bueno, también esto está pasando con el alcohol. El alcohol está teniendo un retroceso en su consumo, en el consumo de bebidas alcohólicas, y por eso hoy está empezando a haber opciones de las mismas bebidas, mismos sabores o muy parecidos, de las mismas marcas, pero sin alcohol. Y las tabacaleras eran muy buenas haciéndolo. Tan solo... Y bueno, eso es otra cosa. La tabacalera, imagino yo que pagaba a revistas médicas para decir que fumar traía beneficio. No fumen, chicos, hace mal. Muy bien, Lucio. Eso es una gran reflexión. Esto debe ser una revista médica en la cual se recomendaba fumar o se hablaba de los beneficios de fumar. Otra cosa para que vean lo importante que es la regulación de los estados a las cosas de consumo masivo. Porque en esta época o habrá habido muy poca regulación o las tabacaleras habrán pagado a los estados, a los que crean leyes en los estados, para que ciertas leyes no salgan porque les iba a jugar en contra de la venta. Miren a este sofisticado profesional de la salud diciéndome que fume. Antes posta que las personas pensaban que fumar era saludable o aunque sea que no era dañino. A ver, la mayoría de la población fumaba e incluso muchos médicos lo hacían. Y la sustancia no estaba lo suficientemente estudiada como para que se sepan sus verdaderas consecuencias. Fíjense el poder que han tenido las tabacaleras en su momento,
que todos los autos que se producían, no quiero decir en el mundo porque el mundo es grande, ¿no? Pero de la gran mayoría de autos tienen una partecita para poder encender un cigarrillo. Hoy en día eso se usa más para enchufarle cosas a 12 volt y cosas así para cargar celular o para poner GPS o lo que sea. Pero en su época eso estaba hecho exclusivamente para que alguien pueda encender su cigarrillo a la hora de conducir fumando. Así que no era una locura que aparezcan médicos en publicidades recomendando una marca de cigarrillos. Después de no tantos años estas publicidades se dejaron de hacer porque salieron a la luz las enfermedades que causaba el tabaco a largo plazo. Y si el público veía un anuncio que relacionaba la salud con el cigarrillo, automáticamente pensaban en cáncer. Así que las tabacaleras tuvieron que ir por otro lado. Empresas como Marlboro crearon a este personaje, el Marlboro Man, que era básicamente un vaquero Chad que representaba la rebeldía, la masculinidad, y como la mitad de actores que interpretaban a este personaje se murieron por fumar. No. ¿Cuántos hombres Marlboro murieron por fumar? En los años 70 los Marlboro Men eran los íconos de la marca más vendida del mundo, encarnados por 12 vaqueros diferentes. El concepto se había convertido en toda una cultura, un símbolo, un mito. Irónicamente, 5 de los 12 actores perdieron la vida a causa de una enfermedad pulmonar. Otra marca que hizo su propia mascota fue Camel. Pero a diferencia del hombre Marlboro, esta era una caricatura. Mirá cómo te entraban con el marketing, muchachos. Esto siempre fue así, no es que lo inventamos ahora, siempre fue así. Vos le pones una figura que represente cierto tipo de valores o que sea carismática, la asociás a tu producto y lo largás para que la gente entienda el mensaje que querés dar y entrarle a la hora de decidir qué comprar. Su nombre era Joe Camel. Este chabón tenía amigos, hoes y se ve jodidamente fachero. Esto es un chad este tipo. Corte, no puedo tener tantas ganas de fumar ahora mismo. Pero el problema es que como Joe Camel era una caricatura, esto estaba claramente hecho para atraer a los jóvenes, para hacer que nenes fumen. ¿Por qué nenes? Bueno, porque son los más inconscientes, influenciables, retrasados y los que más potencial tienen de hacerse adictos y probablemente clientes de por vida. Por eso casi todas las adicciones al pucho comienzan antes. Entre los adultos que alguna vez fumaron a diario, el 87% había probado su primer cigarrillo antes de cumplir los 18 años y el 95% antes de cumplir los 21. Antes de los 18 años. Yo, tío, llevaba fumando desde los 14. La primera vez que fumé tenía 10 años y fue porque me daba mucha curiosidad saber qué se sentía fumar. Me pasó eso, boludo. Me pasó eso. Creo que alguna vez lo conté en stream. De mi entorno familiar, en una época, todos o casi todos fumaban. Y ahí me llamaba mucho. Bueno, yo era muy chico, aparte tendría entre 5 y 7 años. Más de eso no tenía. Entre 5 y 7. Y bueno, veía todo mi entorno fumar. Y yo veía que el cigarrillo tenía como una onda al chupetín. Viste que el chupetín sobresale. Tenés el dulce y sobresale la parte del palito. Entonces yo decía, el cigarrillo es el chupetín, pero de la gente grande. Y una vez una tía me dice, Mateo, apagó y me dice, tiralo en el tacho de basura. Y Mateito dijo, sí, tía. Agarró el cigarrillo, abrió la puerta para donde estaba el tacho y antes de tirarlo dice, vamos a dar una probadita. No me entraba aire, boludo. Me quemaba toda la garganta. Encima era un cigarrillo ya apagado, completamente apagado. O sea que no sé qué carajo, fumé humo concentrado en el filtro o lo que sea. Y agarré, lo tiré a la mierda y dije, nunca más quiero probar esta porquería. Y me sirvió, boludo. Me sirvió porque de ahí en adelante lo hateé, lo hateo y lo seguiré hateando. Yo empecé a fumar cuando tenía 13 o 14 años. Hay un montón de razones por las cuales un nene de 14 años comenzaría Ya fue el duco ahí. a fumar. Como por ejemplo este pibe que compró su primer caja Carti se ve muy genial fumando en el video de 2024. Fui y compré mi primer paquete. Quiero ser como el hermano. No sé quién es Carti. de puchos porque Playboy Carti se veía bastante hard y opium en su videoclip desinformativo de 2024. Pero Carti es un adulto y tiene derecho de consumir lo que quiera. Es mucho más diferente cuando La mayoría de las personas que consumen tabaco comenzaron durante la adolescencia y quienes comienzan a una edad más temprana tienen más probabilidad de desarrollar dependencia a la nicotina y tener problemas para dejarlo.
Eso es una. O sea, mientras de más joven lo consumas, lo empieces a consumir, más adicto te volvés. Y la otra es que a medida que van pasando los años, te van quedando consecuencias. Si vos fumaste durante 5 años, vas a tener consecuencias, un porcentaje de consecuencias durante el resto de tu vida. Si fumaste 10 años, vas a tener más consecuencias. Si fumaste 15, aún más, y así, sumándole. Comenzás a fumar apenas siendo adolescente. Eventualmente Camel tuvo que matar a este personaje. Y también en el mundo el tabaco se comenzó a regular cada vez más. Ya no se podía promocionar en ningún medio convencional. Comenzaron a salir anuncios antitabaco para concientizar. Propaganda antitabaco Chile 2016. Dejen sus comentarios, pues. Causa el cigarrillo y entorpece los sentidos. Se les agregó más impuestos. En Argentina, cada 100 pesos que gastás en tabaco, más o menos 80 se van en impuestos. Es verdad eso. El tabaco, no sé, solo en Argentina por lo menos sí, tiene una banda de impuestos para desincentivarlo. Pero como es algo que genera adicción, la gente lo paga igual. Y las cajas de puchos ahora tenían que advertir sobre las consecuencias de fumar. La adicción al tabaco te arruina los dientes, empeora tu salud mental, te hace envejecer mucho más rápido y mata a la mitad de usuarios que no lo dejan. El cigarrillo es uno de los vicios más problemáticos que tenemos. Pero ¿qué poronga es esto? Saqué el maleducado, chicas. Un gusto, Tomás. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Este chabón le acaba de llamar el maleducado a su vaporizador color rosa. Muy buen collar, muy buen collar. Bueno, ¿me pasas tu Instagram? ¿Qué te hace más mal, el cigarrillo o el faso? Sé que el cigarrillo te hace muy adicto. No me animo a decirte que más que el faso, pero entiendo que sí, que la nicotina es más adicta que la marihuana. El cigarrillo tiene más químicos que la marihuana. Así que entiendo que en principio es peor el cigarrillo. Igualmente, yo no le aconsejo a nadie fumar ninguno de los dos. ¿Qué hacemos previo hoy? Papi, ¿saben por qué les gusta esta gente? Porque ellos creen que meten flow. Como dije al principio del video, los cigarrillos electrónicos se inventaron para que los fumadores dejen de fumar y comiencen a vapear, ya que esto sería una alternativa menos dañina y sería bastante fácil acostumbrarse, ya que ambos hábitos se parecen bastante. Aparte, en este podrías ir regulando los niveles de nicotina que lleva el vape, así con el tiempo los vas reduciendo y te vas despegando gradualmente del hábito. Cuando fumas un vape, a diferencia de un cigarrillo, no inhalas humo, inhalas vapor, entre comillas, y digo entre comillas porque no es vapor como el del agua hirviendo, sino que es... Los dispositivos de vapeo que funcionan con baterías crean un aerosol que parece vapor de agua, pero que contiene nicotina, saborizantes y más de 30 sustancias químicas. El aerosol se inhala hasta los pulmones, donde la nicotina y las sustancias químicas pasan al torrente sanguíneo. Los primeros dispositivos de vapeo parecían cigarrillos. Si mal no recuerdo, cuando di biología en la escuela, vos respirás, metés oxígeno a los pulmones, hay una célula en los pulmones que extraen ese oxígeno y lo meten en la sangre. Así que debe ser eso cuando habla de torrente sanguíneo. Lo dije de la manera más criolla que pude. Aerosol, que vendrían a ser pequeñas partículas líquidas y sólidas en el aire, o al menos eso es lo que dice Google. Los dispositivos tienen una batería que calienta un líquido hasta hacerlo inhalable. El líquido que mencioné es el que tiene los sabores, la nicotina y otras sustancias. Se supone que vapear sería una mejor alternativa, ya que no te deja alquitrán en los pulmones. Si bien a efectos reglamentarios los cigarrillos electrónicos están clasificados como productos de tabaco, no contienen tabaco ni generan los mismos productos tóxicos de combustión como el alquitrán, que causan cáncer de pulmón y otras enfermedades en los consumidores. ¿Por qué fumar hace que los pulmones se pongan negros? El alquitrán pegajoso del tabaco también se acumula dentro de los pulmones. Después de años de fumar puede darles un color negro. La nicotina del humo del cigarrillo paraliza y mata temporalmente los cilios. No sé qué es eso. Eso significa que las vías respiratorias no pueden filtrar el polvo y la suciedad del aire que respiramos. O sea que el vapor no tiene tabaco. Tiene 700 cosas, pero el tabaco no. Y tiene muchas menos sustancias químicas que el humo del tabaco. También hasta pueden ser económicamente más rentables y menos dañinos para...
Una sola colilla de cigarrillo contamina entre 40 y 1000 litros de agua. Cuando esto sucede en un medio acuático, una sola colilla puede contaminar hasta 1000 litros de agua, perjudicando a todos los organismos que de ella dependen. A su vez, las colillas pueden emitir al aire sustancias volátiles como la nicotina, la piridina y el benceno. No tiran las colillas por ahí. Eso es otra, boludo. La contaminación que te deja la colilla del orto. Porque no solo te está perjudicando vos, perjudicada a la gente que está cerca siendo fumador pasivos, sino que también contaminás agua. Y bueno, yo que vivo en una ciudad de río, me enerva ver cómo la gente que va a la playa fuma y después tira la colilla en la arena, en el agua, lo que sea, pensando. No sé si pensando o porque... O sea, no sé si son ignorantes o son malvados, boludo. Si saben lo que están produciendo o no. Al medio ambiente. Los dispositivos son discretos, no dejan olor y hasta pueden ser consumidos en interiores. Pero lo más especial de todo esto es que tienen muchos sabores para elegir. Uva, menta, watermelon, hay como 7000 sabores hasta ahora. ¿El sabor pollo qué? El problema es que estas características atrayeron más a pendejos que no terminaron el secundario que a adultos que llevaban décadas fumando y no podían dejarlo. La mayoría de los vapes obviamente están apuntados para nenes. Los diseños, los colores, los sabores y olores llamativos están ahí porque es el equivalente a lo que hacía Camel en los años 90 y funcionaba. Apuntar al... Viéndolo desde afuera, debe estar buena la sensación del sabor que deja. Porque el tabaco es horrendo, pero la sensación que deja de un sabor a un gusto, a algo medio dulzón, o ya inhalarlo como fumador pasivo, te da una idea de lo que debe ser. O sea que es peor, boludo, porque te entran hasta por ese lado. Crece el consumo de cigarrillos electrónicos en jóvenes. Influencers en la mira y el mito del bajo riesgo. ¿Se acuerdan que Twitch en su momento había sacado una normativa en la cual si ibas a vapear o fumar en directo, pero sobre todo vapear, estaba ahí la guerra en ese momento, tenías que ocultar cámara? Los tipos te podían llegar a sancionar en el caso de que aparezcas en directo fumando alguna de estas cosas. Casi el 10% de los alumnos de colegios secundarios de la ciudad de Buenos Aires vapea y más del 40% estaría dispuesto a probar. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre las graves consecuencias que provoca. Es una moda que enciende las alarmas de la salud pública, plantearon desde la Fundación Internacional del Corazón. El 8,9% de la población de 13 a 18 años de edad es consumidora de cigarrillos electrónicos. Mateo una vez estaba en Omegle y había una nenita fumando un vape azul y puse cara de asco y le dije, ¿qué haces vapeando? Y me dijo, ¿y a vos qué te importa, pelotudo? O no sé, no me acuerdo bien. Y bueno, una lástima. No sé, o sea, hay muchas cosas mal ahí. ¿Qué hace una nena en ese tipo de redes? ¿Y qué hace una nena en ese tipo de redes fumando vape? O sea, hay un descontrol, una descustodia por parte de los padres que recae toda la responsabilidad en ellos. Grupo demográfico más vulnerable que hay. No le están tratando de vender a mi viejo que fuma Marlboro rojo todos los días. Le están intentando vender a nenes que quieren tener un poquito más de dopamina parece los fibrones, los resaltadores, que te lo querés comprar por el color que tiene nomás. inhalable mientras ven TikToks de Milica. Aparte, como no deja olor, a tus viejos le costaría darse cuenta que estás haciendo esto. A eso sumale que le puedes entrar en interiores sin que nadie se entere y ahora cada vez que vas a echar un meo al baño del colegio hay un grupo de ratitas pasándose el vape. Usted va a un colegio y es normal que los niños en el colegio ya lleven un vape. No sé cómo estarán los colegios. En los colegios se puede meter esto en el aula. Claro, yo esta no la viví, boludo. ¿Ustedes les pasa eso? ¿Sus compañeros de secundaria o de...? Bueno, la facultad es más entendible porque sos más grande, ¿no? En la universidad. Pero ustedes, los que vayan a secundaria, ¿ven esto en el baño? ¿Ven gente fumando vape? No, en el aula no. Bueno, menos mal, porque si fuman en el aula ya cualquier cosa. Pero afuera sí. O sea, ¿en el recreo ustedes ven pibes de su edad fumando esta cosa? En el salón de clase. Imposible, Vi a uno vapeando de cuarto, creo. pues. Eso no se debe poder. Dante, contame la historia que me tenías que contar. Bueno, llego un viernes a la tarde y lo primero que vi eran los chicos vapeando con el profe de al lado. Todo esto era hora libre y bueno, el profesor estaba con su celular
viendo Reels seguramente. Y por esta razón, en mi país y muchos más, la venta de vapes es ilegal. Porque es un daño a todo el progreso que se hizo para que no tengamos otra generación de adictos a la nicotina que después no van a poder dejar su hábito por una pelotudez que hicieron cuando tenían 14 años. Los cigarrillos de por sí los puede conseguir cualquier persona sin importar su edad. Creo que podrías ir a comprar tabaco con 15 años y estando embarazada, que aún así no te negarían la venta. Si agregamos a todo este problema que se puedan vender los vapes que parecen juguetes un poco más en cualquier kiosco, esto es un desastre. Pero si están prohibidos, ¿dónde se consiguen? Mercado negro. A mí me parece que están prohibidos, pero lo venden igual, digamos. Entiendo que como los entes estatales de control no hacen una revisión sobre los productos que venden todos los comerciantes, entonces se sigue vendiendo, pero no se debería. Los vapes no resultaron ser tan buenos como se pensaba. Se han encontrado sustancias tóxicas. A ver qué encontramos en los vapes. Herbicidas. La acroleína, un herbicida utilizado principalmente para matar malezas, puede causar daños pulmonares irreversibles. Metales pesados. Metales pesados como níquel, estaño, plomo. Cadmio, un metal tóxico presente en los cigarrillos tradicionales que causa problemas respiratorios y enfermedades. Benceno. Es un compuesto orgánico volátil que se encuentra en los gases de escape de los automóviles. O sea, cuando estás metiendo esto, estás respirando desde un caño de escape de un auto acompañado por níquel, estaño, plomo, cadmio, que es como meterle un cigarrillo común, y químicos que se usan en el campo para matar malezas. Es decir, plantas que no quieren que crezcan porque arruinan la planta que se quiere cultivar para luego vender. Cancerígenas y desconocidas en los cigarrillos electrónicos. No hay suficiente información para determinar sus efectos a largo plazo. Son claramente nocivos para la salud y mucho más. ¿Vapear causa presión arterial alta? Sí, la nicotina eleva la presión arterial y aumenta la adrenalina, lo que incrementa la frecuencia cardíaca y el riesgo de sufrir un infarto. ¿Cómo afecta el vapeo al cerebro? Los efectos mentales del vapeo incluyen alteraciones en el desarrollo y la química cerebral, especialmente en las partes del cerebro que controlan el estado de ánimo, el aprendizaje, la atención y el control de los impulsos. Muchos dispositivos producen vapor con plomo, que puede causar daño cerebral. O sea, el vape es un tipo de estupefaciente más. Lo decimos más en criollo, es un tipo de droga más. Vapear afecta la salud cardiovascular. Un estudio reveló que algunas sustancias químicas comunes utilizadas para aromatizar el líquido de vapeo podrían dañar las células endoteliales, las células que recubren los vasos sanguíneos y linfáticos. Vapear causa cáncer. El cáncer podría ser uno de los efectos a largo plazo más significativos del vapeo en la salud. Un estudio publicado en la revista Pediatrics halló niveles considerablemente mayores de 5 compuestos cancerígenos en la orina de jóvenes que vapean. Si estás en etapa de desarrollo, y ni siquiera es que fueran un muy buen método para dejar de fumar. ¿Se acuerdan el chino, el del principio? El que inventó los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar. El boludo no dejó ni de vapear ni de consumir tabaco. Y esto es lo que suele pasar, que un fumador comienza a vapear y termina usando los dos en vez de dejar de fumar. Y los que logran dejar de fumar gracias al vape, normalmente lo único que hacen es cambiar una adicción por otra, lo cual no suena tan bien en un dispositivo del cual no sabemos sus efectos a largo plazo. Además, ¿cuántos jóvenes tienen que hacerse adictos a la nicotina tan solo para que un adulto responsable deje de fumar? Y no ayuda mucho que quienes son dueños de las marcas más reconocidas de cigarrillos electrónicos sean las... Marlboro compra el 35% del fabricante de cigarrillos electrónicos Juul por 12.800 millones de dólares. O sea que hay un manejo empresarial en el cual las empresas que ya vendían este tipo de droga, de estupefaciente, compran el capital, es decir, una parte de la empresa de un producto que podría ser el de reemplazo. Es decir, Marlboro tiene su producto tradicional y también forma parte y gana plata cada vez que su competidor, su reemplazo, también vende. Tabacaleras. Esto está claramente mucho más cerca de un vicio que de un remedio. En Argentina prohibieron la importación.
En nuestro país desde el año 2011 se encuentra prohibida la importación, distribución, comercialización, publicidad o cualquier modalidad de promoción del cigarrillo electrónico, de todo tipo de accesorio para dicho dispositivo y de cartuchos que contengan nicotina en todo el territorio nacional. 2011, mira, no me acuerdo de esta noticia. Comercialización y promoción de estos productos y sus accesorios. Pero cuando entro a Instagram veo a conocidos vendiendo vapes, y con hacer una pequeña búsqueda en Google ya hay 1000 sitios que los venden. Así que, ¿qué poronga está pasando acá? Cerca del 90% de los cigarrillos electrónicos son hechos en China, particularmente en esta ciudad. Bueno, pero todo se hace en China hoy en día. Hoy todo se diseña, se manda ese diseño a una empresa productora de manufactura, es decir, empresa productora de bienes, y los tipos te crean el producto. Así que hay que ver, para mí más que nada, no quién lo produce, aunque también es muy importante el dato, sino quién lo diseña, quién es el que lo termina vendiendo a la marca, más que al producto. Porque todo se produce en China, desde el cuadro de bicicleta más exclusivo que se te ocurra hasta esto. Vapear es de gay, por fin alguien tiró un facto. Fábricas donde los diseñan, ensamblan y hasta los prueban con la boca para ver si funcionan correctamente. La mayoría de estos vapes son desechables, es decir que tienen unos cuantos usos y después los tenés que tirar a la que se quedan sin líquido. Si vapeas siendo hombre es porque enderezás bananas. Bueno, está bien. Ese estudio también aparece en el video, ¿no? Sean desechables, se caga en todo esto de la rentabilidad, su impacto al medio ambiente y el hecho de que no se lo pongas vos, el líquido que estás inhalando es como... Bueno, ¿qué carajo estás inhalando, no? Lo que te pusieron ahí los chinos. Sí, andás a ver qué tienen estos vapes, además de la saliva de un desconocido del tercer mundo. Y acá hay algo un tanto troll. En China la comercialización de los vapes es ilegal, a no ser que sean de sabores de tabaco, ya que vapes con los sabores que mostré antes serían como una amenaza para su juventud. Pero hacerlos... China ha prohibido la venta de cigarrillos electrónicos con sabores como parte de una amplia ofensiva contra la industria. Las nuevas normas impiden la venta en el mercado nacional de cigarrillos electrónicos con sabores distintos al tabaco, como los afrutados o dulces. Pero aún se pueden fabricar en China para enviarlos a todo el mundo, incluido el Reino Unido, donde son populares marcas fabricadas en China como Elf Bar, conocida por su gama de vapeadores desechables con sabores. Bueno, también algo se habla de que el TikTok en China ofrece videos que no son tan estúpidos como los videos que llegan para el lado de Occidente, que es pura basura, digámosle. Está esa teoría, nunca la comprobé. He escuchado gente que lo dice como que sí es un facto. No termino de creer mucho lo que dice la gente de internet tampoco. Está la teoría. Y puede ser. Tipo, por lo que se ve, el gobierno chino cuida mucho a su población. Desde que hicieron el plan a 50 años de crecimiento, de desarrollo en China, los tipos fueron como respetando los puntos y hoy en día pasan a ser una economía que le compite a Estados Unidos y en algunos indicadores económicos los sobrepasa. Por ese lado China igual es un país tan enorme, por lo grande que es, por extensión territorial y por la cantidad de gente que vive ahí, es muy complicado hablar de China como un experto. O sea, hay que estudiarla bien, porque vos fijate que en Argentina hay, por decirte, ¿no? O pongamos Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿cuánto hay? 300 millones de habitantes. En China hay 1000 millones de habitantes. Es decir, hay casi 4 veces más habitantes que en Estados Unidos. O sea, una locura de gente la que vive ahí. Y vos tenés que crear leyes para que esa cantidad de gente te respete. Y ahí tenés que ponerte firme y todas las bolas que acarrea el tener que gestionar las conductas de tanta persona. China es un experimento que parece que viene saliendo bien, muy interesante para pensar. Y exportarlos es completamente legal porque hace plata y a su vez dañas la salud de tus naciones enemigas. Pero creo que esta es la regulación que más... Y eso, lo que acaba de decir el guachín, es la lógica que entiendo yo que tiene el gobierno chino. Si todo el mundo se quiere contaminar con contenido basura y con cosas como el vape, que lo haga. Acá no se hace. Acá se lo producimos si quieren, pero acá no lo vamos a hacer, no lo vamos a permitir. ¿Qué sentido tiene permitir solo la venta de vapes sabor tabaco? Si el vape ya no ofrece otra cosa más que el tabaco... No publicidad, creo que quiso poner no publicidad. No uso
en lugares cerrados, que contengan advertencias explicando sus consecuencias, que se le cobre los mismos impuestos que al tabaco, que se fabrique en el país. Otras regulaciones que me gustaría ver, que se vendan solo en farmacias a mayores o al menos que no se vendan en kioscos o estaciones de servicio. Aunque los vapes sean probablemente no mucho mejor que el cigarrillo, es mejor este punto medio a que se terminen comprando en el mercado negro. Claro, no es tan malo como el cigarrillo, pero tampoco es algo que hay que tomarse a la ligera. O sea, el pibe lo que quiere acá es más regulación, carajo. Todas las regulaciones del mismo y se fabrican y regulan en el país, ¿cuál sería el problema? Pero bueno, ¿cómo entran estos vapes al país? Según lo que vi en foros de entusiastas del vapeo, es que los vapes los piden por páginas más que nada chinas y con suerte, contactos o trucos, los vapes... Fijarse bien en el título de cada artículo. Algunos muestran la palabra e-cigarretes. Esos descartarlos. Otros nicotín también descartarlos. Siempre buscar títulos que no muestren estas palabras donde podrían requisarnos el paquete. O sea, eso es un comentario que está en el foro indicándole a otras personas cómo pedir un producto para que pase por la aduana de Argentina y la aduana no sospeche de que es un producto prohibido el cual tiene que requisar. Es decir, inspeccionar a ver qué trae. Si lo que vos traes es ilegal, va a quedar retenido, no te lo van a dar y encima puede que te caiga una causa civil o penal por la cual vas a tener que pagar o a veces caer en la cárcel. No los retiene la aduana. Ahora, aunque la venta de vapes esté prohibida, está en una zona legal gris. Mira, no significa que por vender vapes caigas preso, ya que la prohibición de venta de cigarrillos electrónicos pasa por el Ministerio de Salud y no es un delito penal grave. Como mucho te pueden multar, sacar la mercadería o clausurarte el negocio, pero importarlo es otra cosa. Si te agarran entrando al país con una gran cantidad de vapes metidos en el ojete, las consecuencias son más graves. Ocultaban 660 cigarrillos electrónicos de contrabando en su automóvil y en 11 encomiendas. Los ciudadanos trasladaban 196 unidades de la mercadería extranjera desde Paraguay hacia Uruguay, dentro de una mochila, debajo del asiento trasero de un automóvil, del baúl y del compartimiento del motor. 2 personas quedaron supeditadas a la causa. Otros 464 cigarrillos electrónicos habían sido despachados en infracción a la ley 22.415 de la cual es el código aduanero. Ya que se puede considerar contrabando. Y ahí sí que es un quilombo. Pero bueno, cuando la mercadería llega al país, se vende en lugares como Telegram, Instagram o páginas de internet como esta, donde dicen cosas un tanto peligrosas. Por ejemplo, deja el pucho y sentí placer sin dañar tu salud. Wow, ¿acaso estoy obteniendo la dopamina sin las consecuencias? Porque lo que dice acá me da a entender que vapear es inocuo para la salud, lo cual obviamente no es verdad, si no lo estaríamos haciendo todos. Claramente que ninguna de las regulaciones que sigue el tabaco las siguen estas páginas. Para empezar, me salen publicidades de estas en Instagram y las únicas advertencias que tiene el empaquetado de estos vapes son que la nicotina es adictiva y esto contiene nicotina. Todo esto en otro idioma. Y es como, ¿dónde están las advertencias gore explícitas? ¿Dónde está el cerebro partido a la mitad? ¿Dónde está la advertencia diciendo, hey, capaz si le entras a esto estando embarazada, tu bebé no va a nacer? Miren, personalmente yo creo que los vapes pueden llegar a ser, aunque sea un poco menos dañinos que el tabaco, al menos para los pulmones. Para las únicas personas que siento que esto puede llegar a servir es para, ¿vieron a ese familiar viejo que viene fumando hace más de 30 años? Y como le decís, ¿qué onda? ¿Vas a dejar el pucho o qué? Y automáticamente te comienza a hablar re mal. Bueno, esas personas están tan mentalmente cogidas por la nicotina y no tienen muchas ganas de cooperar. Esas son las únicas personas
que les vendría bien a cambiar un vape. Sí, acá tenés el vape. Aunque sea para que sus pulmones negros se recuperen del alquitrán. Ya no sirve. Descartalo. Perdido. Igualmente, ahora hay mejores maneras de reemplazar la nicotina sin inhalar tanta mierda, como los pouches estos que usan los suecos y se ponen en la boca. Pero si estás viendo este video, muy probablemente seas joven, así que si tenés una adicción a fumar o a vapear, tenés que saber que mientras antes... Tengo una tía que fumó desde, no sé, sus 14 años más o menos y tiene 60 y pico. Y arrancó un tratamiento con médico mediante para dejar de fumar. Tendría que preguntarle qué tal le va. Y mi viejo también fue fumador desde muy joven, desde los 17 más o menos, hoy tiene 58. Y el año pasado o el anterior había dejado de fumar. Ya lo había intentado varias veces, pero bueno, así es la adicción. Y por eso el tema que creo que más me ha tocado vivir de cerca es el del cigarrillo. Y bueno, yo no vivo con él, pero en la juntada familiar en la que lo he visto, no lo he visto más con un cigarrillo, así que probablemente también haya dejado. Ahora el sábado es el festejo del cumpleaños, así que le voy a preguntar, ¿qué onda eso? Yo creo que cualquiera puede dejar su adicción a cualquier edad, pero es mucho más fácil hacerlo habiendo fumado 2 años que 20. Y hay buenas razones para dejarlo. Si lo dejas, va a mejorar la calidad. Si tienes acné persistente y vapeas, prueba a dejar de vapear durante una semana y observa qué pasa. Dejé de vapear hace 4 meses y fue como la noche y el día para mi piel. Como es una publicación anti-vapeo, anti-adicciones, la banco, pero tampoco vamos a darle fe. De tu piel, vas a respirar mejor, además que vapear empeora tu salud mental. Salud mental. Se ha descubierto que vapear se asocia con un aumento de los síntomas de depresión en los 12 meses posteriores al inicio. A largo plazo, vapear nicotina puede aumentar la probabilidad de desarrollar depresión, ansiedad y trastornos por consumo de sustancias debido a la forma en la que la nicotina altera la vía de recompensa del cerebro. Vos súmale a eso el uso de redes sociales y TikTok, y que no vas a caer en un pozo depresivo a los 21 años. Tu energía, tu cerebro, tu estrés, y hace que se te achiquen las pelotas. Bajo peso testicular. Se evaluó el efecto de los aromas añadidos al líquido de los cigarrillos electrónicos sobre la capacidad reproductiva y los resultados principalmente en modelos animales. Se demostró que la exposición diaria y prolongada al vapor de cigarrillos electrónicos aromatizados sin nicotina indujo un bajo peso testicular, un aumento de la apoptosis testicular, un mayor estrés oxidativo y un aumento de la inhibición de la expresión de las principales enzimas de la esteroidogénesis. Bueno, esa parte ya no entendí un carajo. Cuestión, si tenés los huevos grandes, fuma vape. Mentira. Obviamente que inhalar esto es sumamente tóxico para tu cuerpo. ¿En qué cabeza entra que es seguro un dispositivo manufacturado irreguladamente en el tercer mundo que se comercializa en el mercado negro y que larga aerosoles calientes del mismo sabor fantasía que dice en la caja? A ver, hay algo que está mal ahí, me parece. Dijo fabricado en el tercer mundo. Eso hay que revisarlo, muchacho. El concepto del primer, segundo y tercer mundo existe cuando en el mundo había 2 polos de pensamiento bien marcados, el cual era el capitalismo primer mundo, el comunismo socialismo segundo mundo, y los países que no estaban en ninguno de los polos se los llamó tercer mundo. China sería más un segundo mundo, sería más un comunismo socialismo, pero que es, como le digo, que es un experimento raro. Tiene políticas sociales y comunistas dentro de China, pero en términos exteriores tiene políticas capitalistas de producción y venta al exterior. Así que ese concepto estaría para revisarlo a la hora de aplicarlo en este discurso. Muy buen video, la verdad. 1.800.000 reproducciones, bien merecida la tiene.